Buen día a todos, hoy vamos a armar el B25 Mitchell de Rebel en escala 1.72. Esta es la versión Easy Click, que se ofrece como una alternativa sencilla y más amistosa para iniciantes o para más jóvenes. Y este molde origina en 1978 de parte de Monogram y tiene 44 piezas en total. Según la caja, no es necesario utilizar pegamentos y pintar es opcional, ya que tiene piezas multicolor, nos dice acá. Pero vamos a ver en un rato que no es muy correcto eso. Esta maqueta tiene 22 centímetros de largo y 28 de ancho. Viene con un manual a color, donde se ve que tiene un proceso de armado simple, incluye calcos al agua y stickers. Está bueno que vengan los stickers, yo me imagino que si uno le regala esto a alguien joven o sin experiencia, le va a ser más fácil con los stickers que con las calcos. Y acá tenemos las piezas multicolor, pero van a ver que son todas verdes. Las únicas diferentes son las de plástico transparente. Es medio publicidad engañosa esto, ya que por lo menos en mi caso, si veo que dice que las piezas son multicolor, me hace pensar que va a haber más colores realmente, que las ruedas y las ametralladoras van a ser de color negro, que el tren de aterrizaje va a ser gris, pero no, es totalmente verde. Así que si lo armamos sin pintura y solo con los stickers, no se va a ver como se ve en el arte de la caja, se va a ver peor que eso. Se va a ver muy verde. El único escenario donde veo que esto encajaría con ese armado más simple es junto a soldaditos de juguete de los comunes, que son todos verdes. Así que para lograr un mejor resultado, algo que uno pueda poner junto a otras maquetas, sí o sí se va a tener que pintar. Incluye dos tripulantes y bueno, los detalles en la superficie, como pueden ver, son bastante simples. Vamos a empezar pintando el interior del fuselaje y a los tripulantes, los cuales van en esta pieza que ya tiene los asientos. Vamos a colocar también el tren de aterrizaje delantero. Ya le di un color metálico y pinté la rueda. Estos agujeros nos van a ayudar a fijar la tripulación en su lugar sin necesidad de pegamento. Y al armar esta torreta sí hizo falta pegamento. Se ve que no funciona muy bien la conexión entre estas piezas. Y ahora sí, al unir ambas mitades del fuselaje, conectó bastante bien. Quedó una pequeña separación, pero ya la cerraré con masilla más tarde. Ahora colocamos la parte de abajo de las alas, encastran en su lugar y ahí podemos colocar la parte de arriba. Se conectó todo bien, se mantienen en su lugar, pero de nuevo queda una separación, esta vez más notoria aún. Voy a colocar los estabilizadores traseros y vamos a pintar el interior de estas piezas y el resto del tren de aterrizaje. Acá les dejo un consejo para pintar más rápido los detalles chicos en las maquetas. Pueden usar los Sharpie metalizados. Por ejemplo, acá con la rueda tengo que hacer un círculo perfecto y me es más fácil con el Sharpie de lo que me sería hacerlo con el pincel. Luego vamos a conectar las ruedas, encastran a presión y giran muy bien. La del tren delantero también gira, así que va a tener movimiento sobre el suelo esta maqueta. Para colocar el tren de aterrizaje hay que hacer coincidir estas dos barras con la que está en la otra pieza, ¿no?, que queda al medio, y ahí ya podemos cerrar esto y agregarlo a la maqueta. No agarra con tanta fuerza, así que quizá le ponga un poco de pegamento acá. O sea, podemos apoyarla sobre la mesa, pero se cae hacia atrás. Eso es por el peso de la cola y por la disposición del tren de aterrizaje. Durante el armado le coloqué un contrapeso para que esto no ocurriera, pero no fue suficiente y aunque le agregue mucho peso no da resultado. Pero para eso la maqueta incluye esta escalera. No está como una decoración opcional, es realmente necesaria para mantener la maqueta estable, salvo que logren conseguir algo muy pesado para el contrapeso. Pinto las hélices, les coloco las calcos, así ya quedan listas, y voy a colocar las piezas de plástico transparente. Esta ametralladora tuve que pegarla, no se quedaba en su lugar, y esta pieza, por ejemplo, tiene un riel y un encastre al final que hace su trabajo muy bien. Ojalá los demás kits tuvieran sistemas como este, para evitar el manchar con pegamento las piezas transparentes, que en muchos casos es irreversible. Todas estas piezas calzaron perfecto en su lugar y ahora vamos a agregar las hélices. A esta pieza también le tuve que poner un poco de pegamento porque no se quedaba en su lugar, era muy suave el agarre. Y ahora ya tenemos el armado completo. Acá van a notar los lugares en donde hizo falta poner masilla. Y estaba por empezar a pintar, pero me llamó la atención que el manual no dice nada de información sobre este esquema, a diferencia de otros manuales que sí dicen exactamente a qué escuadrón pertenece o a qué grupo.
Intenté buscar otros manuales, no encontré nada y me puse a buscar en internet imágenes de referencia y no pude encontrar un B25 que se vea como este. El único que encontré que se ve similar es este, pero es un modelo distinto. Van a ver que tiene la torreta ubicada en otro lugar, además de otras diferencias. Sin embargo, es el único que encontré similar al esquema del manual. Luego de varios días de búsqueda, estoy 99,9% seguro que el esquema que se incluye en la caja no es real. Es algo invento de parte de Monogram y que se ha ido arrastrando hasta Rebel. Yo por mi parte no logré encontrar información, pero si alguno de ustedes sabe algo, por favor dejen en los comentarios la información, así sabemos si este esquema está basado en algo real o no. Por el momento voy a intentar hacer este diseño. Si la maqueta realmente es algo custom, que tomó inspiración de un avión real, por lo menos voy a intentar que se parezca lo más posible a este. Pinto de gris por debajo, verde oliva para la parte de arriba y le paso un poco de plateado al gris y ya queda lista la pintura. Es bastante simple y me agrada más que el esquema totalmente verde. Las calcos funcionaron bien, aunque se sentían medias frágiles, me hacían acordar un poco a las de Modelex. También le pinté los ojos y después de un barniz final ya tenemos lista la maqueta. Vamos a comparar con otros aviones aliados y también con otros bombarderos. Cuando se trata de aviones de los países aliados, me suele interesar más los cazas o cazas pesados, pero el B-25 junto al A-20 deben ser los bombarderos que más me gustan de los norteamericanos. Van a ver que tiene un lindo tamaño, no es demasiado grande, pero se lo nota más robusto que otros bombarderos. Conclusión con esta maqueta, si tuviera que resumir todo en una palabra, sería meh. O sea, por un lado está lo del esquema de pintura, que parece ser algo que inventó Monogram. Si llegara a ser así, me decepcionaría mucho y lo consideraría un punto negativo fuerte para el kit. Pero más allá de eso, aun si alguno de ustedes llega a descubrir que el esquema era real, es una maqueta que dice tener piezas de color, no necesitar pintura y no necesitar pegamento, pero no cumple con ninguna de estas cosas. Hizo falta poner pegamento en varios lugares, incluso en las alas y en la cola del avión tuve que poner un poco porque no terminaba de conectar al 100%, entonces la pieza se sentía algo suelta y no quedaban totalmente fijas en su lugar. Igual estos arreglos que tuve que hacer son fáciles, aún siendo iniciante uno le encontraría la solución rápido. Y creo que si hubiera hecho esta maqueta hace un año y medio, cuando recién estaba iniciando en el hobby, la hubiera disfrutado más y hubiera sido una primera experiencia más fácil, sin obstáculos. Desde ese punto de vista sí me parece un buen kit para un iniciante o, como dije antes, para alguien más joven, por si se lo quieren regalar a un niño. No hace falta tener precisión ni experiencia para lograr el armado, así que le voy a dar eso a favor. Pero si ya tienen aunque sea un poquito de experiencia armando maquetas, quizá terminen disfrutando más con un B-25 de otra marca que ofrezca más detalles y que se sienta más completo. En mi caso, cada vez que pienso en el B-25, pienso en las versiones Gunship, cañoneras, que están llenos de armas y tienen diseños muy llamativos, y puede que eso me haga ver esta maqueta como un poco aburrida. Eso es todo. Próxima maqueta va a ser el Arado 96 de Modelex. Chao, nos vemos.